demostrar. Ganas de hacerme disfrutar, de mirarme tú no te cansas. La Cazuela de la Espartería. En un enclave privilegiado, junto a la Plaza de la Corredera, encontramos una taberna tradicional donde degustar, en cualquiera de sus reservados, la mejor gastronomía cordobesa regada por los mejores caldos de la tierra. En calle Rodríguez Marín 16, La Espartería. Reservas al 957 48 89 52. A mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad. Que ya nos vamos, camino de la arena, va a ver su cara morena y estar contigo un año más. Ilustrísimas autoridades, rector de esta iglesia del Juramento de San Rafael, hermano mayor y Junta de Gobierno de nuestra hermandad, estimados representantes del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, representaciones de distintas hermandades y cofradías de Córdoba, hermanos devotos y amigos todos, seáis bienvenidos. Buenas tardes. Hoy es un día de alegría no solo para esta corporación, sino para toda Córdoba, que se resguarda bajo las alas de su custodio. Nos reúne la feliz culminación de un anhelo, el regreso en todo su esplendor de la peana sobre la que se asienta la bendita imagen del Arcángel San Rafael. El patrimonio de una hermandad no es un mero ornamento, es la expresión material de la fe de los siglos, la herencia viva de nuestros mayores y el altar diario de nuestras oraciones. Por ello, protegerlo es un deber sagrado. Hoy esa responsabilidad se hace tangible gracias a la excelencia y el rigor científico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesionales y restauradores que con manos maestras y absoluto respeto han devuelto la luz, el color y la estabilidad de esta pieza singular. Su trabajo no solo consolida la madera y el oro, sino que preserva la memoria de nuestra devoción. Sin más preámbulo, a continuación cedo la palabra a don Juan José Primo Jurado, director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, quien nos desglosará con detalle esta magnífica intervención que hoy devuelve a sostener la devoción de Córdoba. Muchas gracias y que disfruten del acto. Señor rector de la Basílica del Juramento, señor vicepresidente de la Diputación, vicepresidenta de la Diputación, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad de San Rafael, compañeros del IAPH, amigos y amigas todos, cofrades, me imagino, muchos sois cofrades.
Es una noche histórica la que vamos a vivir hoy aquí, la que estamos viviendo, porque Córdoba recupera una pieza de su patrimonio de primera magnitud y la recupera por la restauración que ha hecho el IAPH, pero también porque apenas se había visto esta peana. No creo que muchos de los que estamos presentes hoy aquí y de los que mañana vayan a leer la noticia en los medios de comunicación conociesen lo que es la peana de San Rafael, ¿no? Una obra de arte que hoy se da a conocer a la mayoría de los cordobeses. Yo quiero decir 3 palabras, básicamente. La palabra gracias, la palabra ciencia y la palabra corazón. La palabra gracias, gracias encendidas a la Hermandad de San Rafael, el arcángel custodio de Córdoba, por confiar en el IAPH para que interveniésemos esta peana que estaba absolutamente oscurecida, perdida y con riesgos de perder la estructura que la sostiene. Gracias de corazón. Y gracias a la Diputación Provincial de Córdoba. Gracias a la Diputación porque heredando esa historia de los mecenas que había en el siglo XVI, en el Renacimiento y en el Barroco, la Diputación Provincial de Córdoba, aquí y ahora, ha marcado un nivel importantísimo en el mecenazgo para la conservación del patrimonio cofrade. Y bueno, ese mecenazgo tiene un nombre propio, que es Salvador Fuentes. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, es el que impulsó esta línea de subvenciones a la intervención y la conservación del patrimonio cofrade que no existía antes en la Diputación y que no tiene parangón en otras diputaciones provinciales de Andalucía, que está rescatando mucho patrimonio, que está dando actividad a muchos restauradores. El IAPH somos una pequeña parte de las líneas de subvenciones que tiene la Diputación, que sin duda alguna está dando trabajo a grandes restauradores cordobeses. Gracias, Salvador, y a las gracias la enhorabuena, porque es una iniciativa que lleva tu sello, que está teniendo un éxito, que está siendo reconocida en todas partes y por eso te doy las gracias y enhorabuena. También a Marta Siles, que está también muy al frente y acompañando estas líneas de subvenciones. Gracias, por tanto. La segunda palabra era ciencia. Miren ustedes, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico es una entidad científica, una entidad de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, un organismo público pues integrado por restauradores, historiadores del arte, químicos, biólogos, radiólogos, tenemos hasta antropólogos, porque cuidamos mucho el patrimonio inmaterial. Por tanto, somos científicos. Mis compañeros, que hablarán después que yo, os van a explicar cómo se ha intervenido la peana de San Rafael y verán ustedes que han participado de forma multidisciplinar y en equipo pues mucho personal con distintas categorías, ¿no? Es muy importante este sentido multidisciplinar científico del IAPH que interviene, investiga, documenta y divulga el patrimonio de Andalucía. Y junto a las gracias, la ciencia, pues lo que mueve el mundo, el corazón. En el instituto, en el IAPH, tenemos corazón. Ponemos corazón en lo que hacemos porque amamos el patrimonio, pero es que además somos muy respetuosos con las piezas que nos llegan allí. Muchas piezas que nos llegan son piezas de hermandades y cofradías, como esta que tenemos hoy aquí. Y sabemos que no es un trozo de madera, o no es un trozo de tela, o no es una escultura cualquiera. Vienen esas piezas patrimoniales llenas de miradas ardientes, de plegarias suplicantes, y sabemos que esas piezas vienen con mucho corazón y nosotros respetamos siempre ese corazón que traen las piezas, como esta magnífica peana de San Rafael, que sin duda alguna refleja al custodio de Córdoba. Claro, ¿qué va a decir un cordobés que está al frente del IAPH, ¿no? Para mí es un tremendo orgullo que hayamos restaurado en los talleres del Monasterio de la Cartuja, la sede principal del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que hayamos restaurado esta pieza que
lleva el corazón y el alma de Córdoba, como es nuestro custodio San Rafael. Sin duda alguna, las gracias, las repito, a la Hermandad, a la Diputación y a todos ustedes. Ahora os voy a dejar con Saray Herrera, que es historiadora del arte, y os voy a dejar con Carlos Peñuela, que es un grandísimo restaurador de escultura. Ellos han intervenido directamente, ellos van a hablar en representación de todo el equipo que ha participado en la intervención. Y bueno, van a comprobar ustedes cómo son personas de ciencia, científicos, cómo tienen corazón, y van a comprender ustedes por qué me siento tan orgulloso de dirigir el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por gente como ella y por gente como vosotros que confiáis en nosotros. Muchas gracias y disfrutéis de la noche. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Saray Herrera y, bueno, a priori deciros que como historiadora del arte y sobre todo como cordobesa es para mí un orgullo estar esta noche en este acto de presentación de la peana del Arcángel San Rafael y sobre todo haber participado en este proyecto de restauración. Bueno, mi aportación en esta intervención va a centrarse fundamentalmente en la valoración cultural de la obra, pero antes queríamos aproximaros un poco al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, a la entidad. Pues bien, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una entidad que surge en el año 1989 y que surge con la vocación de convertirse en un referente a nivel andaluz en cuanto a la gestión, en cuanto a la tutela integral del patrimonio cultural, no solo dedicándose a la conservación, a la restauración, sino también a la formación, a la difusión, a la transferencia. Y, bueno, pues teniendo como modelos el Instituto de Patrimonio Cultural de España y otros modelos también internacionales como el Instituto de Conservación y Restauración de Roma y el Instituto del Patrimonio Artístico de Bruselas. Pues bien, desde ese momento nos encontramos cómo se crea esta institución, que como bien ha dicho nuestro director general, es una agencia pública que depende de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Se crea y se desarrollan diferentes proyectos que hacen que la entidad se encumbre y se convierta en todo un referente, no solo dentro de nuestra comunidad autónoma, sino en un referente nacional e internacional. Nuestra sede principal, la veis un detalle en la diapositiva, se encuentra en el antiguo monasterio de la Cartuja, en Sevilla. También contamos con una sede en Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática, pero bueno, gran parte de nuestra actividad se centra en esta sede hispalense, donde está el Centro de Documentación y Estudios, donde está la Unidad o Dirección de Investigación y Transferencia y donde se acogen el Centro de Intervención. El Centro de Intervención, quizás por los talleres de conservación y restauración que a él se adscriben, es sin lugar a duda el buque insignia de la institución. Por sus instalaciones han pasado grandes piezas patrimoniales, tanto de Andalucía como de otras localidades foráneas, que han marcado verdaderos hitos en cuanto a la restauración y a la conservación. Y bueno, esto ha hecho que se ha forjado una trayectoria muy dilatada, que perdure hasta nuestros días y con una especial dedicación al arte sacro, por el que sentimos una especial sensibilidad. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues nosotros lo hacemos por medio de una metodología de trabajo de intervención totalmente definida. Para nosotros hay un lema muy sencillo que es conocer para intervenir. Solo conociendo la obra patrimonial desde un punto de vista multidisciplinar, profundo, integrar, lograremos bueno, pues, comprender la obra y planificar una estrategia de intervención que sea afín a los objetivos, a las necesidades del propio bien. Lo hacemos con el conocimiento técnico, lo hacemos desde la perspectiva de los estudios histórico-artísticos, también desde las técnicas de examen por imagen y desde las ciencias aplicadas al patrimonio. Para nosotros, toda intervención sobre el patrimonio es un proceso crítico, reflexivo, encaminado a evidenciar y a poner en valor todos los valores culturales, materiales e inmateriales de las piezas. Por eso trabajamos de manera multidisciplinar.
Todo este trabajo de campo luego se ve puesto de manifiesto en la aplicación de los tratamientos, en esa estrategia de intervención que nosotros definimos, en la que también nos resulta fundamental los procesos de participación social. Para nosotros es muy importante estar alineados, informados respecto a los titulares del bien para hacerles comprender los procesos, para hacerlos partícipes de los mismos. Y después de esto, bueno, pues vamos a recorrer algunos de los hitos que han caracterizado este proceso. Bueno, pues el 19 de febrero del 2024 recibíamos la solicitud inicial de la Hermandad, bueno, pues interesándose por un diagnóstico de estado de conservación de esta peana. Por otra parte, realizamos, bueno, pues prácticamente un mes después, la primera visita técnica. Se acepta el presupuesto de redacción de proyectos de conservación. Tenemos que tener en cuenta que por ley, según la Ley 14/2007 de 27 de noviembre de Patrimonio Histórico de Andalucía, es un bien que se encuentra inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz, por tanto, goza de una singular protección y cualquier intervención debe ir precedida por el desarrollo de un proyecto de conservación. Se envía el proyecto de conservación, se acepta el presupuesto de intervención y, bueno, pues ya el 15 de mayo del 2025, prácticamente hace un año, la pieza es depositada a efectos de intervención y finalizamos los tratamientos de conservación y restauración. Y bueno, después de esta introducción general a la metodología del IAPH, pues yo, como digo, me voy a centrar en la valoración cultural de la pieza. Debemos tener en cuenta, y os lanzo una reflexión sobre el hecho de que la estancia de esta obra patrimonial en los talleres del Centro de Intervención del Instituto no solo ha supuesto la aplicación de una serie de tratamientos conducentes a su conservación y restauración, sino que también hemos contado con la oportunidad de emprender sus estudios de valores culturales y también la actualización del estudio historiográfico. Para nosotros, esto es también una fase o un hito fundamental dentro de nuestra metodología porque nos permite profundizar en el conocimiento del bien. Os preguntaréis qué son los valores culturales, qué es la valoración cultural. La respuesta es muy sencilla. Los valores culturales son el conjunto de lecturas, atributos, significados que nosotros, como sociedad, vamos otorgando a un bien a lo largo del tiempo, generación tras generación. Y estos valores culturales son fundamentales para conocer y comprender a la obra en su total dimensión. Por eso, la valoración cultural forma parte del proceso metodológico de intervención que desarrollamos desde el IAPH. Si los valores culturales tenemos claro lo que son, pues la valoración cultural será esa acción de identificar e interpretar, de proceder a la lectura de esos valores. Después de saber más o menos o de aproximarnos a qué es la valoración cultural y qué son los valores culturales, pues lo que nos queda es identificar cuáles de estos valores culturales se encuentran presentes en esta magnífica peana. Pues observamos obviamente un valor funcional, un valor histórico, un valor estético, un valor, por otra parte, iconográfico y luego una serie de valores inmateriales o podríamos decir valores simbólicos. El valor funcional. Bueno, pues el valor funcional responde al uso, a la función, a la motivación por la que fue concebida y creada esta pieza patrimonial, que no es otra que la de sustentar al Arcángel San Rafael, realzarlo, darle una mayor altura. Es esta función por la que fue concebida y que se ha mantenido a lo largo del tiempo la que ha posibilitado que esta pieza haya llegado hasta nosotros. En este sentido, se perpetúa el valor funcional y hay que tener en cuenta también la tipología de peana, una tipología muy característica de nuestra ciudad, de nuestra provincia, la peana de Carrete, de la que nos encontramos importantes ejemplares. Pues me viene a la cabeza el correspondiente a la Virgen de los Dolores, a Nuestra Señora de las Angustias, pero que, bueno, como veremos, aquí se evoluciona estéticamente respecto a ese modelo. El valor histórico. Bueno, esta
con detalle porque es una fotografía muy peculiar, datada en el año 1950, que pertenece a la colección de A.J. González, que se custodia en el Archivo Municipal de Córdoba y que muestra, bueno, pues con esas decoraciones tan características de luz artificial, tan propias de la década de los 50 y 60, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? Y se ve aquí en detalle, bueno, pues la presencia de la peana. La peana tiene valor histórico en la medida en que constituye un testimonio de un momento fundamental, de una etapa esencial en el devenir de la hermandad, y también es una expresión material, desde un punto de vista testimonial, de la aportación de Bernardo Carmona, que es hermano, miembro de la Junta de Gobierno de esta corporación y que llegará a ser el gran mecenas de la misma e incluso del templo. Por tanto, este valor histórico también queda remarcado en la pieza. Voy a pasar. Como no podía ser de otra manera, el valor estético es más que visible. Creo que los cientos de cordobeses que se han acercado por aquí desde el viernes, desde que ha llegado a su casa la pieza, pues han dado buena cuenta de él, ¿no? En este sentido, bueno, pues debemos destacar la gran aportación de su autor, ¿no?, de Diego Carrillo. Diego Carrillo es una figura que, bueno, pues desde un punto de vista historiográfico ha sido revitalizada de forma muy reciente por Enrique Garrido, que se ha centrado en su tesis doctoral en el estudio del juramento. Diego Carrillo es una figura, es un entallador que se encuentra unido indisolublemente a este templo. Realiza el templete, también reforma el retablo antiguo sacramental, algunas decoraciones de los florones de la bóveda central. Y entonces, en ese sentido, hay que destacar la aportación plástica y creativa que él realiza en esta pieza. Una pieza cuyas calidades materiales y estéticas son apreciables. Bueno, pues el detallismo, el virtuosismo técnico, la plasticidad tanto a nivel escultórico, a nivel de talla como a nivel pictórico. Si habéis tenido oportunidad de acercaros, habéis visto que gran parte de esa calidad, de ese virtuosismo, se detiene sobre todo en la representación de los medallones, de esos medallones ovales que presiden cada uno de sus frentes y que dan cuenta de una factura muy exquisita. En este sentido, también, en cuanto al valor estético, debemos hacer referencia a la técnica del jaspeado. Se han conservado algunos vestigios de jaspeado que nos hablan, por tanto, de que irrumpe una nueva estética frente a otras peanas de carrete cordobesas en las que se impone un lenguaje ornamental plenamente barroco. Y sin duda el valor iconográfico es más que evidente. En este sentido hay que tener en cuenta que frente a esa iconografía tradicional tan cordobesa de la aparición de San Rafael Arcángel al Padre Roelas, pues nos encontramos como aquí se opta por una selección de escenas tomadas del libro de Tobías, del Antiguo Testamento, con toda la profundidad teológica que ello supone, ¿no? Escenas claramente reconocibles como San Rafael y Tobías, la captura del pez, el casamiento de Tobías y Sara y la curación de ceguera de Tobit, del padre de Tobías, que completan el discurso iconográfico que se desarrolla en esta peana y que también se complementa, bueno, pues la presencia de otros elementos ornamentales, como pueden ser las cabezas de querubes, que son rostros o retratos totalmente individualizados y diferenciados, y también, bueno, pues esa fastuosidad que nos encontramos en las representaciones vegetales y ornamentales. Aquí vemos detalles de estos medallones. Si veis, bueno, incluso es importante como el contraste de los exteriores, los relieves trabajados al detalle, representando escenas exteriores, frente a esos cortinajes que cobijan las escenas domésticas y que le otorgan una mayor fastuosidad a la escena. Valores simbólicos. Pues bueno, aquí tendríamos que hablar de multitud de valores inmateriales que son inherentes a esta pieza, pero podemos hablar de valores de identidad, cómo esta pieza forma parte de la historia y del legado de la Hermandad de San Rafael.
y cómo forma parte también de su identidad, porque es una pieza que, sin lugar a dudas, bueno, pues en la que los hermanos y en general los devotos, los cordobeses, pueden llegar a identificarse, a recrear la trayectoria de la hermandad y este pasaje de su historia tan importante que supuso su creación. Sin lugar a dudas, la importante apuesta que ha realizado la hermandad para su recuperación, bueno, pues va a marcar un nuevo hito. Y para hablar de ella, para hablar de este proceso de intervención, de conservación y restauración, pues doy la palabra a mi compañero Carlos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y privilegio trabajar en esta casa que me permite tener acercamiento a este tipo de bienes que, gracias a la Hermandad de Cofradía y la Iglesia Católica, se le siguen dando uso en el siglo XXI, ¿no? Bueno, esta imagen se ve un poco borrosa, la voy a pasar rápido. Es el cronograma de actuaciones que se han desarrollado a lo largo de más de 12 meses de intervención y que ahora empezaremos a describir de forma somera y tampoco queremos que sea muy denso para el público que hoy nos acompaña. Como decía la compañera, el 15 de mayo de 2025, hace más de un año, llegó a la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la sede de La Cartuja. Veis el muelle de carga y veis, bueno, pues el embalaje, que es el mismo que se ha utilizado para la devolución a esta casa. Se ha sometido a la pieza a múltiples estudios físicos y químicos para tener mayor acercamiento al bien cultural. Se depositó en torno a 2 semanas en el laboratorio de examen por imagen, que es ese que estamos viendo ahí, en la que se hace un estudio pormenorizado técnico de la pieza. Se trata de una obra de final del siglo XVIII, como ha dicho la compañera historiadora, de dimensiones que podéis ver de 1,25 por 1,75 por 1,25. La hemos podido pesar en este tiempo en el instituto. Tiene un gran pesaje, en torno a 198,40 kilogramos. Y bueno, pues también a la hora de la manipulación y transportarla, pues es complejo debido a que está hecha para sustentarse así. Cualquier movimiento y que no esté compensado, pues puede quebrar su estructura. Esta es la cara visible. No tenemos muy claro cuál era la cara que en origen estuviera de cara a los fieles. Esta es la que conocíamos hasta ahora, que es la que tengo a mi espalda y que, bueno, ahora pasaremos a detallar en el estado de conservación, que era la que estaba más tocada, más intervenida por aquello de que era la que veía el fiel cuando veía la imagen de frente. Dentro del laboratorio de examen por imagen, una de las técnicas que se han desarrollado, aparte de fotografía con luz visible, normal, rasante o inducida, tenemos un equipo bastante importante para poder hacer fotografía con radiación ultravioleta. Es otra longitud de onda que nuestros humanos pues, lo ve, pero con la luz totalmente apagada, y que nuestras cámaras si hay alguno que aquí maneja la fotografía, o sea, que dándole más tiempo de exposición, ilumina mejor el objeto a representar, ¿no? Pues vemos multitud de repintes que se pueden ver en morado esta zona, o el exceso de barniz que se puede ver en un tono más así verdoso, así como pequeñas motitas. Y bueno, entiendo que de donde os ubicáis la pantalla, bueno, pues a lo mejor no tiene la nitidez, pero en el ordenador se podría ver mucho más claro. Tenía bastantes capas de cera, incluso mezcladas entre capas de policromía, que ahora veremos a lo largo de su historia ha tenido la pieza. Otro de las técnicas de medio de estudio de examen por imagen es la radiografía. Tenemos la suerte en Andalucía de tener uno de los mejores prototipos, no solo a nivel nacional, sino europeo, de fotografía digital dedicada al patrimonio, que ello nos permite registrar con esta técnica radiográfica grandes volúmenes escultóricos, como es el caso de esta gran peana. En esta podemos ver, vamos a ver en esta imagen mayor densidad porque se unen varios bloques. El haz de luz radiográfico penetra toda la peana y podemos ver tanto el medallón que vemos en el primer plano como el segundo. Esto nos hacía ver que teníamos, aunque
adentrándonos en la peana, podríamos ver, pero veríamos distintos elementos metálicos que algunos no son visibles ni por el interior ni por lo que sería el anverso de la capa policromada que podemos ver, ¿no? Así, bueno, podéis ver incluso el cableado interno que tenía y que también, bueno, se ha eliminado ya que debido a que no va a tener uso y que todas esas puntillas, esas cogidas, pues estaban creando corrosiones en la madera, pues se han eliminado. Aquí podemos ver distintas caras de la misma. Esta es San Rafael con el ángel, tanto con luz normal como con luz ultravioleta, en la que vemos que tiene otro aspecto distinto a la cara que tengo a la espalda. Ahora explicaremos qué pasaba con esa cara y por qué se ve de otro color, que se veía como anaranjado, ¿no? La siguiente cara, todas las caras tenían el mismo acabado polícromo y, como decía, la capa que tengo a mi espalda, que es la que estaba de cara al público, tenía aparte un redorado en oro mixtión o la sisa o oro metal, que no es oro fino, es al cobre, que, bueno, pues tenía esa apariencia en la ultravioleta anaranjado, como podemos ver aquí. Aquí estaría, veis que se ve anaranjado. Esta es parte de la pata del gallón de esta maravillosa pena de carrete, que estaría en la delantera porque tenía ese redorado por aquí. Esto es otra de las caras en las que tenía el mismo acabado polícromo, que era una capa blanquecina que habéis visto en todos estos años. Imagino que no recordáis la peana de otra manera aquí en Córdoba, que no sea con esta capa blanquecina, que sorprendentemente, ya lo sabíamos por el estudio estratigráfico que ahora detallaremos someramente, pero que cubría una capa que la que podemos ver ahora de un maravilloso marmoleado, y la cara delantera tenía aparte otra capa. Que podemos ver. Entre medio pues se veían pues distintas capas de cera y manchas y demás que hacían difícil muchas veces ver en qué nivel polícromo nos encontramos. Y que, bueno, de aquí quiero, bueno, pues realzar la labor de los compañeros del taller de escultura, en especial a Isabel Rabadán y a Juan Alberto Filte, que por motivos personales no nos acompañan hoy, pero que, aunque yo he estado con ellos, pero ellos han estado mañana, tarde y noche para que la pena luzca en su esplendor y han dejado parte de su vida en esta gran obra. Como decía antes, restos de cableado antiguo, como se ve por aquí, así como distintas fisuras que cada vez que la peana pues la hemos movido hasta que hemos consolidado el soporte, bueno, pues se notaba que necesitaba esa consolidación estructural que, como bien antes el director general comentó, también era una parte importante, la estructura interior que ahora veremos de la peana. Podemos ver, bueno, pues todo lo que sería las volutas, que ahora pasaremos a detallar, que se han identificado la madera que componen la estructura como la madera que compone lo que serían las decoraciones, toda la suciedad y las pérdidas de mutilaciones que tenía, así como el interior, ¿no? Aquí vemos el interior, que también ha tenido que ser tratado para cerrar esas fendas o fisuras o aberturas de ensamble constitutivos de la peana. Dentro de otras pruebas de examen que se han hecho y de análisis está el de nuestras compañeras del laboratorio de análisis, que se han identificado hasta 5 muestras con técnicas destructivas. Una en el dorado, el zócalo de la peana, que tenemos aquí, que estaba, oye, parece que el láser no quiere ahora, que se inicia como peana San Rafael 1, que tenía varias capas polícromas encima del maravilloso marmoleado que tiene. La PSR2, la muestra 2, fondo verdoso, que tenemos aquí. La carnación número 3 sería en el rostro de uno de los querubines, que también se ven las capas polícromas que tiene, así como repintes posteriores. Y la 4 en el ropaje de uno de los personajes, en el casamiento, me parece. Y por último, el gallón, unos gallones que estaban en azul. Bueno, pues descubrimos aparte por estos exámenes que debajo había otra policromía. Que todo se intenta fundamentarlo, justificarlo con la ciencia, no solo por el gusto estético de que pueda estar más bonita o menos bonita, ¿no?
Esto nos emite una serie de capas, como si fuesen las capas de los niveles de la Tierra, ¿no? Pues los niveles de la policromía, desde el soporte, pasando por distintas preparaciones, imprimaciones, sulfato cálcico. Eso nos discrimina que algunas tenían un pigmento muy utilizado a finales del 19 y principios del 20, que sabe que es repinte, que es blanco de litopón. Todo lo que tenga blanco de plomo o con presencia pues metálica, que también se ve en los rayos X blanquecinos, pues nos está evidenciando una propiedad más antigua que ese blanco de litopón que nos hemos encontrado en algunas capas superficiales, sobre todo en la muestra que decíamos que se cogía del fondo verdoso, ¿no? Otro examen que hacíamos es con la lupa digital de aumentos, veíamos en uno de los gallones, bueno, este es el azul, se hizo una pequeña cata y se veía el marmoleo debajo, ¿no? O así como a la hora de limpiar veíamos que seguía habiendo cera debajo de las capas, ¿no? Esto es una macrofotografía de estos dos ejemplos. A la hora de identificar, bueno, con flechas podemos ver la toma de muestras que se sacan para identificar la madera, para identificar la especie. Bueno, pues en la base, lo que sería esta base, así como esta parte, no la decoración. Estamos hablando de Pinus nigra, comúnmente llamado como pino salgareño o lairicio. Eso se identifica por el laboratorio de análisis a través de, bueno, pues viendo los distintos cortes de la madera, viendo las traqueidas, viendo, bueno, es una conífera, pero había que afinar muy bien cuál era esa madera. ¿Por qué? Porque a la hora de enchelatar, que es meter madera laminada en esas uniones, hay que meter una madera que con el tiempo sea compatible. Uno de los criterios que habla ante la compañera, también la compatibilidad y la reversibilidad de los materiales, para que cuando pasen unos años, a la hora del movimiento natural de la madera, en los momentos de merma, cuando ahí se queda en el ambiente, en el momento de dilatación en invierno, como los muebles o las puertas de nuestras casas, pues se comporte de la mejor manera y vaya acompañando ese nuevo material a la obra original. En el caso de la decoración, el Pinus nigra, visto una macrofotografía en el CEN, en el microscopio de barrido, y la madera ornamental, visto con el microscopio óptico, se trataba de una madera frutal, que le ha costado a nuestro compañero Víctor Menguiano mucho tiempo analizarla, y es cerezo o ciruelo o almendro. En esa tipología está, porque son muy parecidas, ¿no? Prunus sp. La mayoría de especies de estos prunus no se pueden diferenciar en base, en base de la anatomía microscópica de su madera. En el caso de la talla ornamental, bueno, pues una madera más blanda que le permitía a esta artista pues hacer estas virguerías, ¿no? De toda esta decoración tan sutil y tan preciosista, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, pues que la imagen ha sufrido un deterioro también biológico y que, bueno, pues ha sido sometida a un tratamiento de desinfectación por atmósfera controlada, lo que sería anoxia, ¿no? Que es dejar dentro, aquí vemos los orificios, no sé si los veis. Aquí, son tan perfectos como una puntilla, pero es el orificio de salida, cuando el gusano se convierte en mariposa y vuelve. Que en esta fecha que estamos ahora, si escucháis en las iglesias algún crujido por las noches, puede ser que estén acompañándonos en este momento, ¿no? Hay que estar muy pendiente en este momento, que es el momento de, digamos, como de proliferación, ¿no? Que en invierno pues están hibernando, ¿no? Bueno, pues la anoxia es meter en esta bolsa gigante que se hizo de una tacada, no se desmontó la pieza para que éramos, bueno, dentro de ese criterio de mínima intervención, de conocer para intervenir, también intervenir para conocer, interviniendo también vas conociendo más el bien material. Pues vemos cómo los compañeros de análisis pues metieron en esta gran bolsa y lo que hace es sacarle el oxígeno, tiene un oxímetro, que es un aparato que mide el oxígeno que hay dentro de la atmósfera, hasta que llega a unos valores muy bajos, de 0,02, y cumple un ciclo biológico de 21 días al menos, expuesto al gas nitrógeno. Otro de los aparatos que tenemos, que también es vanguardia, es que es una máquina que convierte el oxígeno, el ambiente que hay en el taller, en nitrógeno. No tenemos que estar recambiando bombonas de oxígeno con gases nobles como se hacía hasta hace poco, ¿no? Este gas de nitrógeno durante 22 días en concentración máxima
a una temperatura entre 20 y 25 grados, que también es muy importante lo que ocurra dentro para no dañar la policromía, que no se mueva la madera distinto a la policromía. Y una humedad relativa entre el 35 y 55%. Todo eso, bueno, pues diariamente el compañero Víctor iba al taller de escultura a controlar los valores. Cuando se cumplió que los valores eran estables durante más de 21 días, pues ya se procedió a sacar la bolsa. En este momento también se procedió al pesaje con este gran polipasto para poder subir y mover materiales, ¿no? Nos encontramos en el taller de escultura, que es un taller, bueno, pues bastante, digamos, complementado con todos los medios para poder desarrollar este tipo de trabajo. Metiéndonos ya en la fase puramente de conservación y restauración, bueno, pues veríamos que este es el primer tratamiento que se hace una vez que se hace el tratamiento de anoxia, que dice antes antisilófago, y estaríamos hablando de la fijación de la capa pictórica, consolidación y fijación de los estratos pictóricos. ¿Veis estos papelitos blancos de seda o papel jamonés? Eso se pone en la zona donde vemos que hay desprendimiento de policromía con cola animal, puesto que el sulfato cálcico que tiene esta pieza es de hace más de 200 años y se usaba cola animal y sulfato cálcico, ¿vale? No es nada sintético. Entonces, con el mismo tratamiento de cola animal, con presión, calor y peso, con unas espátulas térmicas, que son una especie de planchas pequeñitas, con unos soldadores, con temperatura controlada de no más de 50 grados, pues se iba asentando el color. Con la misma herramienta, a la vez que se iba fijando, a veces se iba limpiando, bueno, como el papel de estraza en nuestros capirotes de los nazarenos, para quitar la cera. Bueno, pues algo parecido con un papel secante para eliminar la cera depositada. Esta operación se realizó hasta en 2 veces y en esta cara hasta en 3, puesto, como decía antes, tenía en las capas sucesivas inferiores subyacentes tenía también cera. Así como la consolidación estructural, ahí vemos a las manos de la compañera Isa, bueno, pues inyectando Paraloid, que es una resina plástica que lo que hace es consolidar la madera que pueda tener algún tipo de no pudrición, sino ataque biológico que ha desmembrado un poco la fibra de la celulosa que tiene y la lignina que tiene el soporte linario. Aquí vamos a ver ahora imágenes, pues bueno, más notorias que la comisión, bueno, que también hubo 2 sesiones en comisión que nos reunimos con la Junta de Gobierno y la comisión elegida al efecto, y son imágenes que se mostraron a los hermanos para que vieran, bueno, pues las catas de limpieza que se iban haciendo. Estas pequeñas ventanas en las que se ve, bueno, pues las distintas capas de policromía o repinturas que ha tenido. Ya sabíamos que íbamos a encontrar algo así porque ya habíamos testeado con distintas como ventanitas, como catas de limpieza en toda la peana, ¿no? Utilizando disolventes de los más inocuos hasta algo más agresivo, siempre controlando que no barriera la policromía, pues se optaron por distintas soluciones de geles con alcoholes, con soluciones tampón, así como diferentes soluciones, depende de cada recoveco. No toda la escultura, ojalá, se ha limpiado con la misma solución. Esto ha tenido que ser a la carta en cada sitio para no degradar la pieza. Aquí podéis ver, bueno, pues esta primera limpieza en los gallones y después se decidió, viendo las estratigrafías, que íbamos a sacar este marmorizado tan preciosista y tan bonito. Otra de las formas de limpieza, ha sido físico que mecánica, era a punta de bisturí o con una pistola de calor de no más de 40 grados y a una distancia que no dañase la obra, el redorado en oro metal, bueno, pues se arrugaba, ¿no? Bueno, pues otro tipo de medio que hemos usado para limpiar algunas zonas, porque debajo lo que salía es este oro fino que vemos aquí. Aquí vemos al compañero Juan Alberto usando la lupa de aumento para limpiar, porque los medallones, aparte de oxidación de barnices y demás, tenía unas capas de repinte que hacían muy difícil dilucidar a qué nivel polícromo nos quedábamos. Entonces, con esa lupa y a punta de bisturí, pues iba haciendo esa limpieza que podéis ver aquí. Bueno, pues, aunque vamos a ver ahora testigos y comparativas, pues veis el nivel que había. Así, bueno, como esa limpieza de cera que había que hacer en toda la peana. Aquí vemos ya una cata más grande del marmoleado, que en el frente también tenía un redorado, como decíamos antes,
Y aquí podemos ver las chislatas de madera que se iban injertando para reconstruir el volumen perdido. Distintos puntos de limpieza en el puente, que vemos que tiene hasta 3 niveles de limpieza. Venía así, así y así. Eso a base, o incluso así, así y así era, ¿no? Con el tesón y cariño que los compañeros se ha tratado esta pieza para llegar a su máximo esplendor. No nos hemos conformado con dejarla en este cielo tan apagado, ¿no? Así como los ropajes también, ¿no? Se han analizado y se han visto el nivel polícromo donde tenemos que dejar cada una de las zonas de limpieza. Aquí vemos estos 2 medallones, vemos en qué punto estaban y en qué punto de limpieza iban, ¿no? Con estos testigos grandes ya de limpieza, o incluso en el fondo verdoso que vemos aquí. También han salido hasta decoraciones frutales y que estaba todo perdido, todo este hierbajo no se veía nada, estaba todo con un tamiz marrón chocolate, así como lo que serían las policromías de Los Ángeles. Aquí vemos esa limpieza para poder pegar bien esa madera que se injertaba, como había que limpiar bien todos los recovecos, metiéndose por dentro el compañero Juan Alberto, como si fuera un mecánico, pues igual se metía por dentro con una colchoneta a la hora de poder trabajar y tener una buena ergonomía en el trabajo, horas y horas de trabajo. Así como distintas soluciones de gatos de alambre, gatos de madera, para cerrar ensamble, injertar madera para reconstrucción. Aquí vemos estos injertos de madera que se han hecho en estos lazos, en estos gallones, en estas decoraciones. No sé si lo veis desde aquí. Aquí ya hay media peana, media cara limpia, la parte izquierda, y la derecha, bueno, pues no solo limpia, sino llegado al nivel original de policromía que pretendíamos llegar en el proyecto de conservación. Aquí tenemos otra de las caras. Y esta es la más controvertida, que se dejó para el último momento, en la que se hizo más tarde, para afinar un poco más el método de limpieza, puesto que era la más compleja, haciendo ya un poquito de entrenamiento con las otras caras que tenía solo 2. En esta tenía esta tercera, aparte de la suciedad tal, tenía el blanco y el dorado, como decíamos. Distintos fragmentos que estaban perdidos entre las frutas y que había que recolocar y buscar en su sitio, signándolos para ubicar en su sitio, por no tener que hacer la pieza nueva y por ubicarlo y que fuera original de la pieza. Distintos puntos de limpieza, como decíamos antes, de construcción de volúmenes. Y ya se va afinando mucho la limpieza y ahora veremos ya las últimas fases de limpieza, de remoción de repintes. Vemos ya cómo se va viendo el dorado, la capa azul y aquí está el marmoleado blanco. Ya vamos a empezar la fase última de reconstrucción de volúmenes. Todos estos volúmenes que están compactas e invasivas, que bueno, ya lo vio la comisión. Juan ha hecho una labor preciosista de talla. Los Ángeles, cómo han cambiado, ¿no? A la hora de la limpieza, tanto de los barnices como de los repintes, ¿no? Aquí ya están limpios todos, previo al estucado, que sería esa fase previa a la reintegración cromática, donde se añade sulfato cálcico y cola animal, cola de conejo en este caso. He traído esto para que veáis el nivel en el que se encontraban, ¿no? Una macrofotografía. Así como los elementos menos visibles, ¿no? Bueno, también se han limpiado todo y están en perfecto estado. Que bueno, había que hacer algunas adaptaciones, pero todo se ha trabajado tanto por dentro como por fuera y dándole un tratamiento antixirófago para en un futuro que haga barrera contra estos ataques biológicos. Aquí tenemos la escala y vemos las piezas que se han hecho, algunas de ellas, se han hecho más. Sobre todo de lo que serían las hojas de estos gallones que se han hecho usando como modelo las traseras que sí estaban o las ovas delanteras y traseras que algunas no estaban. Pues se ha tallado y encajaba como una ficha o estos lazos. Ya vemos una vez limpia la parte interior de la peana
La fase de estucado que decía antes, previo a colorear esas lagunas de color que había, que se hace con dos técnicas. Una primera al agua, con método acuoso aglutinado en goma arábiga para el tono de témpera o iriodín, que imita un pigmento de mica que es estable, no es purpurina, y con el tiempo pues no se va a mover de color. Y en el caso de los colores de las carnaciones, pues son témperas y acuarelas, que van fijadas y barnizadas. Vemos aquí algunas que están en estuco y ya reintegradas con su pigmento al barniz, que es un ajuste último que se da con un pigmento que va aglutinado en barniz y no en aceite de linaza. Por lo tanto, sabemos que con el tiempo no va a torcer como el óleo. Aquí podemos ver otro de los gallones, así como las escenas ya terminadas. He traído esta fotografía para que la veáis, aunque la podéis ver mejor viendo la peana. Veis cómo está este regatino tan suelto, tan sutil, que imita ese oro, y bueno, y a corta distancia pues puede ver qué es lo que hemos añadido que no estaba, ¿no? Para que se vea que es lo original, ¿no? O estas otras partes de las patas de los gallones o esos róleos. Aquí vemos imágenes finales de la peana con y sin la tapa, para que se vea el interior. Aquí vemos las cuatro caras vistas desde ángulo de 45 grados. Así como la misma fotografía ya con la peana terminada de hace pocos días. Y bueno, pues vemos las últimas comparativas de cómo venía la peana en esta cara, que es la de la curación. Como, bueno, no solo son los colores, es el contraste tan bonito que tiene ahora de cromatismo, y que, bueno, que a lo largo del tiempo, por la acción también del hombre, pues ha sido perdido en estos siglos. La cara delantera, ¿no? Como no tiene nada que ver, ¿no? Que es parte de esos valores estéticos que comentaba antes la compañera, y que hacen, bueno, de que nos hagan mejor la pedagogía al creyente, de que se acerca a esta pieza y puede entender un poco el mensaje que quiere transmitir. Que al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De que los cordobeses o andaluces en general, pues cuando vengamos entendamos un poco más sobre qué está sustentado el Arcángel San Rafael. Y bueno, hemos venido solamente 3 personas, nuestro director general, nuestra historiadora Saray y humildemente yo como coordinador de la intervención, pero hace un equipo de más de 11 personas que, bueno, pues hemos estado trabajando este año y algo, año y mes, con la peana de San Rafael, desde, bueno, jefe de área, conservación preventiva a la hora de manipular la pieza, análisis químico, las técnicas de examen por imagen que hemos visto antes, así, bueno, como los ataques biológicos que han sido frenados por el biólogo, que también nos ha analizado las maderas, así, bueno, como los 2 técnicos especializados que han estado en esta obra trabajando. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna cuestión. Muchas gracias a la dirección y equipo técnico del IAP por su intervención en la recuperación de la talla. Restaurar no es solo devolver la belleza original, es salvaguardar nuestra historia y patrimonio para generaciones futuras. A continuación, queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento al presidente de la excelentísima Diputación de Córdoba, don Salvador Fuentes Lopera, y a la institución que representa, ya que gracias a la línea de subvención del patrimonio cofrade de la Diputación ha sido posible llevar a cabo con éxito la restauración de la peana. Este apoyo institucional no solo permite la recuperación de nuestro patrimonio, sino que demuestra el firme compromiso de la Diputación con la conservación de la historia y el arte de nuestra provincia. A continuación cedo la palabra a don Salvador Fuentes. Posteriormente cerrará el acto nuestro hermano mayor, señor Castro Molina. Muy buenas noches a todas y a todos, y muchas gracias, vicehermano Alfonso, por tu compromiso y por ser una buena persona. Como no, al rector de la Iglesia del Juramento, a nuestro sacerdote querido don Fernando Cruz Conde, al hermano mayor José Ángel, al presidente de la agrupación de cofradía, a la Junta de Hermandad, a hermanos mayores que están aquí acompañándonos, y amigos y amigas todos, tanto a la vicepresidenta
y parte y responsable también de lo que hoy nos ocupa, a Marta Sile y a Francisco Mellado, que es el alma de esta herramienta tan justa, tan necesaria y tan oportuna. Y, por supuesto, me vaya a permitir que le dedique unas palabras a Juanjo. Para nosotros es una alegría y un orgullo tener a Juanjo Primo Jurado al frente del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Te lo digo de corazón porque era una persona comprometida, arraigada en la fe cristiana, y tenerte ahí pues te da garantía de cómo enfocar una cosa tan importante como es la restauración de nuestro patrimonio sacro. Y yo creo que sentimos orgullo por tenerte ahí. A Saray, también otra cordobesa, y a todo el equipo humano del Instituto, y ahora, Carlos, te felicito a ti y a todo el equipo del Instituto porque estáis haciendo cosas muy brillantes, muy interesantes por Andalucía y por el patrimonio de nuestra tierra. No es la primera vez que tengo la oportunidad de dirigirme a amigos y amigas de toda la provincia de Córdoba, donde el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, pues la sensación que te deja es absolutamente increíble, increíble, ¿no? Dicho esto, y siendo breve, como me aconseja siempre don Fernando, voy a seguir el hilo argumental improvisado de Juan José Primo Jurado, no con la talla intelectual que él tiene y Antonio Gil, pero voy a definir mi intervención en 3 palabras que yo creo que son las que definen la actuación de la Diputación en esta materia. La primera, corresponsabilidad. Corresponsabilidad con el mayor productor de arte de la humanidad, que es la Iglesia. Ayer lo decía Antonio Bandera, delante del mismísimo Papa León XIV, y yo creo que es una deuda que tenemos la sociedad con la Iglesia y también con el Cabildo. Mañana le entregan un premio al Cabildo. Y nos tenemos que sentir muy orgullosos de esta iglesia en Córdoba, que es un ejemplo de restauración y de mantenimiento y conservación de edificios que son hitos en el mundo. Por eso, como digo, corresponsabilidad. Dinero del pueblo que entendemos que tiene que ir también a la restauración de ese patrimonio cofrade, que es una manera artística de interpretar nuestra historia de fe, de devoción y de penitencia. Por eso, como digo, no es una cosa que pueda ser extraña, lo hacemos con mucho orgullo y sin complejo. Que quede claro, sin complejo, y vamos a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos ese deber de corresponsabilidad a mantener la producción, en este caso de conservación y restauración de ese patrimonio de la Iglesia, que es lo más grande que tiene la humanidad. Y, por supuesto, reconocer tanto la labor de las cofradías. Se lo digo al presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba y de toda la provincia de Córdoba, a Manuel Murillo de Córdoba, y también lo digo al hermano mayor y al vicehermano mayor y a toda la Junta de esta hermandad, ¿no?, por vuestra labor. Esto es absolutamente impagable. Esto no tiene precio. Os dejáis el alma para sacar adelante una restauración y devolver a las nuevas generaciones un patrimonio de fe y de historia de nuestra tierra. Por eso yo agradezco y os reconozco solemnemente de la Diputación el trabajo y el esfuerzo que hacéis las hermandades. Y también al Cabildo. Y felicito también a don Fernando por su magnífica labor. Con responsabilidad, debida y con presupuesto. Y vamos a seguir haciéndolo. Estamos recuperando talla, saya, manto, túnica, imágenes de 4 y 5 siglos, de un valor incalculable. Y no solo del valor artístico, sino lo que supone para nosotros los cristianos, que, como digo, tenemos que estar ahí con la Iglesia y con el mundo cofrade. Segunda palabra que quiero decir aquí, al hilo de lo que comentaba Juanjo, la ciencia, que para mí es la medicina, medicina Dei. Yo creo que el marco es incomparable, ¿no? Decía Francisco Mellado en uno de esos artículos, porque yo le tengo mucho cariño y todo, le debemos mucho a Francisco Mellado, que vosotros sois los médicos del arte. Y es verdad, y lo acabáis de demostrar. Eso es ciencia. Ya la restauración no es una cosa como entendíamos hace muchos años, con el barniz, con el daño que hace la vela, con el daño que hace, de forma absolutamente ingenua e inocente, pues queríamos arreglar aquellos pasos que tenían siglos y lo que los estábamos es dañando. Bueno, pues una ciencia, medicina, como decía Paco Mellado, sois médicos del arte.
médicos del arte, con toda la ciencia, como decía Juanjo Primo Curado, ¿no? Por eso quiero que se sepa que para nosotros es un honor sacar adelante estos proyectos con la colaboración de las hermandades, en este caso el Cabildo, y también por los talleres que se están poniendo en marcha en la provincia de Córdoba de jóvenes talentos que quieren cumplir su sueño haciendo esto. Y eso pues nos llena de orgullo. Os puedo dar ejemplos, yo como presidente que he asistido a muchos actos como este y aprendo mucho de los profesionales y los restauradores que explican lo que hacen con este tipo de tallas, o en este caso la peana. Tenemos 11 triunfos en Córdoba, majestuosas columnas. Los más antiguos son los del puente y el arco, son los más antiguos, ¿no? Pero que en el juramento la peana de San Rafael estuviera en las condiciones que estaba, yo creo que era una deuda que teníamos con San Rafael en Córdoba. Y eso gracias al Cabildo, gracias a la Hermandad, gracias a la labor también del Instituto y vuestro esfuerzo, hoy San Rafael tiene su peana, digna, como debe de ser, ¿no? Por eso la ciencia y a los médicos del arte, en este caso el arte sacro, también os felicito porque estamos sacando muchos médicos, muchos talleres de la provincia de Córdoba que están haciendo cosas muy importantes, que están recuperando la policromía de tallas que eran impensables. Tanto Marta y yo hemos sido testigos con Paco de unos verdes oscuros con inmaculadas impresionantes, recuperar como fue el señor de la Merced, que fue una cosa increíble, y eso nos da, o el traje, ¿no?, del rescatado, del torero, ¿no? Y lo hace un joven que más o menos le presta el espacio, don Francisco Jaén, en San Cayetano. Y ahora nos sentimos muy orgullosos de esos talleres y de esos jóvenes de Córdoba que están haciendo cosas muy importantes con el referente del instituto, ¿no? Y por último, que yo creo que es importante, esto no se puede hacer sin pellizco. Lo que antes decía Juanjo de corazón, esto no se puede hacer sin pellizco. O se tiene pellizco, no te puedes arrimar a una peana de esta envergadura que sostiene a San Rafael. Miles y miles de personas que vienen con su plegaria, con su rezo, de manera absolutamente discreta, pues sostienen a San Rafael. ¿Cómo te acercas a esta peana y te comprometes a restaurarla? Se tiene que tener el talento que Dios te da, como los toreros, pero también se tiene que tener ese pellizco, cofrade. Y por eso me comentaba Juanjo, digo, Carlos, pues a Saray la conocemos y Saray es cofrade, vive y lo tiene en vena. A Juanjo no hay nadie que cuestione su carácter y su vida cofrade, pero es que Carlos es de la Macarena. Entonces, por eso digo que aquí cada uno que se arrima, y porque compañeros suyos que conocemos que son de Córdoba, sabéis todos quiénes son, todos tienen su pellizco, porque en silencio, a deshora, de noche, ¿cómo te arrimas a una talla de esa que tiene 3, 4, 5 siglos y por esa imagen han pasado miles de personas a rezarle? ¿Cómo te arrimas y te atreves con todo el talento que tiene a restaurarla, a ejercer esa medicina del arte sacro? Ellos lo hacen y lo hacen porque tienen ese pellizco, tienen esa fe. Por eso, como digo, son 3 cosas consustanciales con lo que hoy estamos viviendo aquí. Para hacer estas cosas hay que tener pellizco, hay que ser cofrade y hay que sentir lo que sentimos nosotros con este tipo de arte, ¿no? Para mí es un orgullo administrar el dinero público para estas cosas también, porque el arte también es la lectura que hacen la historia de los tiempos. Y nada mejor que hacer que contribuir a que esos talentos que estén por la provincia de Córdoba puedan aprovechar una oportunidad, que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que es nuestro instituto de Andalucía, sea un referente a nivel europeo de recuperación, ya lo habéis visto, y que, por supuesto, ayudar a lo que el Cabildo está haciendo como referente a nivel mundial y a lo que las hermandades, con mucha humildad, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con una labor absolutamente encomiable, están consiguiendo. Además de la catequesis de la Semana Santa, además de las imágenes de gloria, además de una labor social absolutamente ejemplar, una labor social durante todo el año, también recuperáis la historia de la fe y la devoción de un pueblo.
pues yo no tengo nada más que palabras de reconocimiento, porque lo nuestro no tiene mérito. Lo vuestro tiene mucho, porque lo hacéis todo por fe y, en este caso, por devoción a San Rafael. Que Dios y que San Rafael os dé salud. Muchas gracias. Señor Consiliario de la Hermandad, de la Ilustre Hermandad del Arcángel San Rafael, Ilustrísimo Señor Presidente de la Diputación, Director General del IAPH, Presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y Vicepresidenta de la Diputación Provincial. Es para la Ilustre Hermandad de San Rafael un motivo extraordinario de satisfacción presentar hoy la peana restaurada de San Rafael, custodio y protector de la ciudad, cuya presencia constituye la devoción más acrisolada en los corazones y más representativa de la identidad cordobesa. Tras un minucioso proceso de intervención realizado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, esta pieza recupera sus valores históricos, artísticos y devocionales, permitiendo que continúe formando parte del legado cultural y espiritual de nuestra hermandad. También es necesario destacar que este proyecto no hubiera sido posible sin el compromiso decidido de la Diputación Provincial de Córdoba por preservar el valioso patrimonio artístico que atesoran las hermandades y cofradías, que con su acertada acción política de subvenciones permite acometer proyectos de restauración de envergadura como el de la peana de altar de San Rafael. La restauración ha tenido como objetivo fundamental garantizar la conservación de la obra, respetando en todo momento su autenticidad material e histórica. Gracias a los estudios previos y a los trabajos especializados desarrollados por el equipo técnico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, se han corregido los efectos del paso del tiempo, recuperando la estabilidad estructural de la peana y devolviéndole su adecuada e interesante lectura estética. Para los cordobeses, la figura de San Rafael trasciende su dimensión artística para convertirse en una referencia esencial de protección, esperanza y pertenencia. Desde hace siglos, la devoción al custodio forma parte inseparable de la historia de Córdoba, reflejada en sus templos, plazas, calles y monumentos. La recuperación de esta peana contribuye, por tanto, no solo a la preservación de un bien patrimonial de gran valor, sino también al fortalecimiento de una devoción profundamente arraigada en la memoria colectiva de la ciudad. Esta actuación constituye asimismo un ejemplo del compromiso de las instituciones con la conservación y difusión del patrimonio cultural andaluz, entendiendo que su protección es una responsabilidad compartida y una garantía para su transmisión a las generaciones futuras. Queremos expresar nuestro reconocimiento y agradecimiento al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico por el rigor científico, la excelencia técnica y la sensibilidad patrimonial demostrados durante todo el proceso de restauración. Gracias a esta intervención, la peana del Arcángel San Rafael recupera su esplendor y continúa acompañando la presencia de quien, según la tradición y la devoción popular, vela permanentemente por Córdoba y sus habitantes. Que esta restauración sirva también para renovar el conocimiento, la valoración y el respeto hacia un patrimonio que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad, y para seguir honrando y elevando la devoción a San Rafael, protector y custodio de Córdoba. En esta misma idea, la Hermandad mantiene un compromiso firme con la preservación de su patrimonio, entendiendo que custodiar los bienes que hemos recibido de generaciones anteriores es una responsabilidad que trasciende nuestro tiempo y que debemos legar en las mejores condiciones a quienes nos sucedan. La restauración ha requerido un importante esfuerzo humano, organizativo y sobre todo económico. Durante el año que ha durado la restauración, la Hermandad ha trabajado con dedicación para hacer realidad esta intervención, afrontando los retos que una actuación de esta envergadura conlleva.
Si importantes han sido la concesión de la subvención de la Diputación Provincial de Córdoba, alcanzando la cuantía máxima que determinaban las bases de la convocatoria, o el excelente trabajo realizado por el IAPH en el mismo nivel, ha estado la Hermandad en un sobresaliente ejercicio de trabajo y compromiso de los que la formamos. Primero surgió el sueño, más tarde tener la solvencia necesaria para implementar el expediente administrativo, documentación, plazos, etc. Y sobre todo, capacidad para afrontar el esfuerzo económico que ha supuesto para esta hermandad llevar a cabo la restauración de la peana. Somos una hermandad pequeña, apenas llegamos a los 500 hermanos, cifra muy exigua que no se corresponde con la devoción de más arraigo en nuestra ciudad. Una hermandad que a principios de este siglo pasaba por una fuerte crisis que presagiaba su desaparición, pero que gracias al esfuerzo continuado de los hermanos mayores que me han precedido, hoy, como se puede comprobar, es capaz de acometer proyectos tan importantes como la realización de un paso procesional o este mismo que nos convoca hoy aquí. Por ello, mi más sincera enhorabuena a los miembros de la Junta de Gobierno, a la Junta de Hermanas Camaristas, a los hermanos que han realizado distintas acciones y labores, a nuestros hermanos bienhechores por sus aportaciones económicas y a personas que, no siendo de la hermandad, han ayudado cada vez que se les ha solicitado. Para finalizar, reitero nuestro agradecimiento a la Diputación Provincial de Córdoba, a su presidente, Salvador Fuentes, y a Francisco Mellado, que también atentamente nos ha resuelto cuantas dudas iban surgiendo. Al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la figura de su director general, señor Primo Jurado, pero especialmente a doña Saray Herrera, contacto permanente con el IAPH, al equipo técnico y muy especialmente a Isabel Rabadán y Juan Alberto Filter, profesionales que son los que más directamente han intervenido en la pieza y que lamentamos que no hayan podido estar presentes. Y en general a todo el personal del IAPH por su acogida en cada ocasión que hemos tenido que asistir a la sede de la Cartuja. Durante el proceso de restauración se estableció una comisión de seguimiento de la intervención, compuesta por miembros del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y 4 miembros a instancias de la Hermandad. 2 miembros de la Junta de Gobierno, don Alfonso Baena, vicehermano mayor segundo y secretario, y yo mismo, y 2 personas externas, don Alberto Villar Movellán, catedrático jubilado de la Universidad de Córdoba, y don Rafael Barón, maestro artesano, dorador. Dicha comisión asistió al completo a las 2 reuniones convocadas. Vaya para ellos nuestro más sincero agradecimiento. En este capítulo es significativa la persona del muy ilustre señor don Fernando Cruz Conde, conciliario de esta hermandad y rector de la Iglesia del Juramento, siempre facilitando el trabajo de la cofradía, y la inestimable colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba, no solo a la institución, también al eficiente personal que lo compone. Muchísimas gracias.